y los hacía desfilar en su entorno, sintiéndose él pues presidente de la República, ¿no? Entonces, la cara visible que hemos visto es Vladimir Cerrón y sabemos, aquí lo hemos dicho, que es un personaje turbio, ¿no? Les había comentado también que yo lo he investigado hace 6 años porque ha tenido vinculaciones extrañas, raras, y su paso por el gobierno regional de Junín ha dejado mucho que desear y varias personas lo conocen muy bien. Nosotros estamos en contacto vía Zoom con Gines Barrios, él es ex consejero regional de Junín, precisamente durante el año 2011 y 2014. Entre estos años, él estuvo junto durante el periodo que precisamente fue presidente regional Cerrón. Bienvenido, señor Barrios, a Exitosa Perú. Karina, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Buenos días. Nosotros nos conocemos porque efectivamente yo busqué su ayuda en aquella época para hacer varios reportajes de investigación y me interesa hablar con usted primero para hacerle preguntas básicas, ¿no? Porque usted conoce el talante democrático o no del señor Cerrón porque trabajó con él. Es decir, él era presidente regional y usted era un consejero. ¿Cómo se comportaba él dentro del consejo? ¿Escuchaba a todos? ¿Usted podía hablar o se hacía lo que él quería como un dictador? Bueno, lo cierto que una particularidad que ha marcado la primera gestión del señor Cerrón ha estado marcado por un nivel de intolerancia, de momentos inclusive con rasgos dictadorzuelos. Por otro lado, la corrupción, que han sido particularidades que se han hecho evidentes, tan evidentes que este señor hoy carga una condena por corrupción por 4 años, rebajada condescendientemente para que éste pueda cumplir su condena en libertad. En ese sentido, creo que por lo menos a la población de Junín le constan los rasgos de la personalidad que tiene este señor y a la par los otros sentimientos delirantes que tiene por el poder. Tanto así, por ejemplo, que se hacía escoltar con una tropa del remedo de los húsares de Junín, que eran pues unos caballos que habían sacado del camal que estaban a punto de ser sacrificados y los habían montado con sujetos vestidos con disfraz de piñatería de los húsares y los hacía desfilar en su entorno, sintiéndose él pues presidente de la República, ¿no? Entonces estos actos delirantes definitivamente ponen en evidencia que una persona con esas cualidades resulta de temer y resulta de cuidado que pueda acceder a cualquier nivel de poder, amén de que su entorno siempre pues va a estar rodeado de gente dispuesta a servirlo. Y la única gente dispuesta a servirlo son sus familiares, sus primos, sus hermanos, sus tíos, sus abuelos, son los que ingresan siempre al poder público para que no pueda ser el objeto de ninguna contradicción. Señor Barrios. Contradicción al señor Cerrón. Dígame, acabe su frase. Una contradicción al señor Cerrón terminas en una condena de un linchamiento público, como ha ocurrido, por ejemplo, con el consejero Víctor Torres, que fue disidente de su partido político porque él fue elegido con este. Pero cuando empezó a notar de que habían actos de corrupción en el régimen, se apartó y empezó a hacer denuncias, tanto así que en plena reunión del Consejo Regional en una fecha, elaboraron un muñeco con las características del consejero, le apegaron la foto de su rostro, simularon ahorcarlo y lo quemaron en plena plaza pública, a pesar de que el consejero Torres en ese momento estaba haciendo un cuadro severo, un cuadro cardiovascular que podía desencadenar pues en un infarto, qué sé yo. Tanto así que yo lo sentí temblando porque le habían comunicado que ese asunto se estaba protagonizando a espaldas de la sede regional. Me solidaricé en ese momento y exigí de que se detuviera esa situación tan lamentable, pero por lo menos al señor Cerrón, que en ese momento participaba de la sesión de consejo, le interesó muy poco y este festín cobarde de quemar el muñeco del consejero Torres se consumó y quienes participaron de ese hecho fueron justamente los trabajadores de la planilla de confianza,
a que el señor Cerrón suele incorporar a los pliegos del gobierno regional para que sirvan, pues. Muy bien, regresamos en Elige Bien, estamos conectados con Gines Barrios, él fue consejero regional cuando Vladimir Cerrón era pues presidente regional en Junín entre los años 2011 y 2014, nos está contando que él se creía presidente de la República porque se había hecho incluso sus húsares de Junín, ¿no? Se hacía acompañar de caballos con soldados vestidos como los húsares de Junín, también nos revela de que ha contratado a familiares, abuelos, primos, hermanos dentro de su entorno más cercano para que le tapen cosas vinculadas con la corrupción. Además que no permitía a los disidentes, si es que eran elegidos por Perú Libre y no seguían en Perú Libre, entonces la iba a pasar muy mal. Señor Barrios, esto también le pasó a Yanet Wari, ¿no? Una consejera, ex consejera, que denunció al señor Vladimir Cerrón y también le hicieron la vida imposible. Ella incluso en un reportaje que yo hice dijo que si algo le pasaba, le echaba la culpa directamente a Vladimir Cerrón. ¿Y qué fue lo que denunció? Un audio donde Fritz Cerrón hablaba de corrupción pura y dura, corrupción donde decía que Martín Belaúnde del Ocio le estaba pidiendo obras, plata, cupos sobre las obras que se iban a hacer en Junín a Vladimir Cerrón. Bueno, la señora Wari conocía de estos temas pues, desde hace bastante tiempo, desde que se vincula con el partido de Cerrón en la medida que venían impulsando el proyecto para el primer gobierno de ¿no? En ese sentido, la señora tenía abundante información y no solamente fue víctima pues, de un maltrato público, del cual comentaré ahora, sino de que en los pequeños plenos que se hacían a vísperas del Consejo Regional, la señora pues era muy maltratada por parte de Cerrón con frases agravantes y denigrantes para su condición de mujer. Pero lo más reprochable fue cuando en una ocasión llevaron a la sesión de consejo a una señora que pidió hacer uso de la palabra a través de un consejero. Se le preguntó a cuál iba a ser el contexto en la que esta señora iba a participar y dijo que él en sus facultades representativas podía ceder a cualquier persona el uso de la palabra. En ese contexto, la señora la emprendió de la forma más humillante, consejera Wari, a complacencia del señor Cerrón. Él se deleitaba en cada agravio, en cada epíteto que tildaba esta señora contra la consejera Wari, ¿no? Este hecho, pues lamentable, en presencia de todos los medios de comunicación, habrá durado un promedio de 20 minutos y se notaba al señor Cerrón un placer indescriptible en su rostro, ¿no? Me hacía recordar cuando Nerón degollaba a sus enemigos y se deleitaba de placer cuando sus detractores eran descuartizados o eran echados a los leones, ¿no? Entonces, de ninguna manera se puede permitir que un personaje que no solamente es intolerante, sino que tiene un espíritu absolutamente dictatorial, hoy esté bajo las sombras y resulta sumamente peligroso porque si enhorabuena pudiera él ostentar un cargo, por ejemplo, digo, de premier, sería materia de fiscalización, sus actos públicos serían objeto de cuestionamiento, el Congreso de la República lo podría investigar, pero este señor como manejador del señor Castillo definitivamente va a estar en las sombras y por eso mismo es doblemente peligroso. Tan peligroso que al pobre profesor Castillo, que ya no parece candidato a la presidencia de la República, sino director de educación de la región Junín en el régimen de Cerrón, le han enseñado a decir una frase trillada que lo repite a cada momento, que Cerrón no ha sido condenado por corrupto, sino los corruptos son los que lo han condenado. Entonces, ese tipo de situaciones pone en evidencia la capacidad de manejo que tiene respecto a las decisiones del señor Castillo. Y por esa misma situación, pues es sumamente peligroso, amén de las formas de manejar la cosa pública. Este señor no da puntada sin hilo. Cada obra, cada proyecto que hace, lo hace pensando. Eso, las obras. Está
la carretera de San Pedro de Cajas, que no ha sido terminada. Está el puente Comuneros, que es un elefante blanco. Está también los hospitales. Las obras que ha dejado Cerrón, ¿alguna ha sido utilizada por la población? ¿Están terminadas o todas tienen sospecha de sobrevaloración? ¿Todas tienen sospecha de corrupción? No hay una sola obra que no esté cuestionada, ¿no? Empezamos por Puente Comuneros, que para el señor Cerrón representaba pues una obra emblemática. Él alguna vez anecdóticamente contó que lo estaba construyendo en memoria de su papá. O sea, si este señor no piensa en su familia y no piensa en su postura ideológica, no hace nada. Entonces esta obra empezó a plantearse y a formularse sobre la base de 5 millones y terminó costando 50 millones y ahora se va por 100. ¿Por qué? Porque nunca hubo saneamiento de los terrenos, ni mucho menos. Ahora hay un conflicto de terrenos alrededor de esta obra que no tiene pues la funcionabilidad que debería. Entonces ahí no solamente está cuestionado por la calidad de la obra, sino por sus vínculos de corrupción que este señor ha tenido con Martín Belaunde, a quien en la inauguración de su mandato en enero de 2011 lo tuvo como su invitado especial en palco de honor. Y desde ahí ya se estaba entretejiendo todos los actos de corrupción que finalmente la opinión pública conoció. Tengo entendido que este tema todavía está pendiente de resolverse en la Fiscalía Supraprovincial de Lima para delitos de corrupción. En el tema de la... Por ejemplo, sí, Condorín. Dígame. La carretera Condorín, San Pedro de Cajas, Acobamba, Tarma, igualmente, se lo entregó sin ningún pudor al ejército. La compañía de ingeniería Ollantaytambo, que venía de una pésima ejecución de una carretera en Pasco y al que no se le podía pedir carta fianza, no se le podía pedir garantía de obras, ni mucho menos se los entregaron. Hace 12 años esa obra está abandonada y lo poco que se hizo está en una pésima situación. Toda la capa asfáltica terminó reventada. Recientemente el actual gobernador en funciones, el señor Orihuela, dijo que de todas maneras la va a impulsar. De igual forma, el tema de médicos de familia, que es un remedio del programa de médicos del programa de salud de Cuba, se le quitó aproximadamente 12 millones al hospital de Chanchamayo, malversando de forma flagrante los recursos que necesitaba ese hospital y que estaba a punto de ejecutarse para su mejoramiento e implementación. El señor en una reunión de consejo, previamente habiendo adiestrado a los consejeros de su bancada, lo aprobó por mayoría y terminó desfalcando esos recursos, y esos micropostas médicas hoy están completamente abandonados. Recientemente creo que con el tema de la expansión de la COVID-19, algún hospital se le ha ocurrido utilizar esas instalaciones para algún fin que podría resultar pertinente. Entonces, muy bien. La mayoría de sus obras tienen serios cuestionamientos, ¿no? Muy bien, entonces esta carretera de San Pedro de Caja, además de estar el asfalto reventado, todavía no está terminado y el Ministerio Público no encuentra en realidad pruebas para acusar. Esto es el colmo en realidad. ¿Y qué me puede decir del aeropuerto Huanca, que está involucrado uno de los Quispe Palomino, que también está involucrado, por supuesto, y vinculado Cerrón? Claro, el señor Cerrón, aparte de tener un deficiente concepto de la administración pública, para tales fines suele vincularse con personajes de dudosa reputación, como el investigado Martín Belaunde y este señor de apellido Quispe Palomino. Entonces, cuando se planteó justamente la construcción del aeródromo Huanca, que está a 10 minutos del aeropuerto Francisco Carlet, que tiene muchísimos años funcionando y prácticamente pues es el sostén económico de la provincia de Jauja, a cuyo consejero este señor mandó a quemar a través de un muñeco, justamente por oponerse y por tutelar la defensa de los intereses de su provincia, se vinculó con este señor Quispe Palomino, que en una ocasión arribó a la sesión de consejo para decir que para él no era ningún problema invertir 60 millones preliminarmente para impulsar el proyecto. Entonces, una persona que dice que va a invertir 60 millones sin que le va a costar absolutamente nada al gobierno, resultaba por demás sorprendente. Y cuando se le investigó, finalmente se supo de que este señor venía de estar encarcelado, este señor venía de ciertos cuestionamientos en el gobierno regional de Pasco. La prensa de Pasco señala de que este se hacía de las obras públicas a punta de bala. Entonces definitivamente se desestimó y ahí mismo el Ministerio de Transportes y Comunicaciones declaró inviable esta propuesta.
Sin embargo, para agradecerle ese acercamiento, terminó entregándole una obra de una carretera en Chupuro, que igualmente está completamente abandonada, de la inversión, es decir, se le ha pagado sin que pudiera haber concluido en los mismos términos, es decir, equiparar el avance físico de la obra con el avance de la inversión. Entonces, la verdad que este señor suele pagar favores, y no solamente pues el hecho de vincularse con gente de dudosa reputación, sino que afecta directamente, directa o indirectamente, el erario público. O sea, finalmente terminó pagándole algún favor al entregarle esta obra a este señor, ¿no? Señor Barrios, también él saca pecho, el señor Cerrón, porque él es médico y habla de la anemia y que él ha hecho mucho por contrarrestar la anemia. ¿Qué tal están los índices de anemia? Y además, como médico, ¿ha hecho algo para mejorar la salud en Junín? Bueno, lo cierto es de que mucha gente le da una serie de prerrogativas virtuosas al señor en su calidad de médico. Bueno, a mí no me consta. Sin embargo, creo que la salud es un eje esencial para el desarrollo de cualquier proyecto gubernamental, cualquiera fuese el nivel. Sin embargo, pues durante la gestión del señor Cerrón, los índices de anemia en los niños han aumentado exponencialmente. Así que este señor está lejos de consolidar sus perspectivas funcionales en la administración pública acorde con su formación profesional. El señor proyecta el desarrollo de la gestión pública en la medida de su pensamiento ideológico. Si usted revisa ese mal llamado programa de gobierno que han entregado al Jurado Nacional de Elecciones y que no sé por qué se lo han aceptado, porque ese no es ni un plan ni es un programa de gobierno, ese es un ideario, es el resultado del pensamiento trasnochado del señor. No hay absolutamente una línea que señale estadística, que señale propuestas, no hay una cifra que indique cuántos pobres hay en el Perú y al concluir el mandato de Perú Libre, cuántos pobres van a ser en porcentajes en el país, cuántos desempleados hay en estos momentos en el Perú y al término de su mandato, cuántos los vamos a tener. Lo que el señor destila es un odio de clase y odia, pues, y se quiere buscar una revancha, como la vicepresidenta de este partido ha señalado de que en algún momento las clases acomodadas ya no serán más. Entonces, una persona que la economía desde su posición ideológica es cualquier cosa menos un estadista. Señor Barrios. La ideología es lo que menos interesa cuando se quiere desarrollar una propuesta política en serio y en favor de la población, ¿no? Señor Barrios, yo sé que usted cuando estuvo de consejero era consejero de oposición y que por eso se ganó un montón de procesos administrativos en su contra, iniciados por consejeros de Perú Libre y también por el propio Cerrón. Pero dígame, ¿usted cree, así como conoce a Vladimir Cerrón, que él se va a dejar echar a un lado? Es decir, él es el dueño del partido, el que ha hecho el ideario, y va a ser fácil para Pedro Castillo dejarlo a un lado. Él es así de sumiso, va a ser fácil. Definitivamente, a la opinión pública debe quedarle claro de que el señor Cerrón en ningún momento se va a apartar del poder que ya la está deleitando, tiene salivándole la boca el poder, tanto así que él ya está hablando de ministerios, está hablando inclusive de desaparecer los gobiernos regionales para que puedan tener el control absoluto de todo el aparato público nacional. ¿Por qué razón? Por una sencilla razón: dinero contante y sonante. Para nadie es ninguna novedad y por eso no lo diferencia absolutamente de nada de la señora Fujimori. La señora Fujimori, así como está investigada, está encarcelado su padre, su hermano está investigado, igualmente pasa con el señor Cerrón. Este está sentenciado, su hermano está sentenciado por quedarse con 8 lanchas, ni más ni menos, del ejército peruano, y todos tienen procesos ahí por delitos de corrupción. De manera que este señor en ningún momento se va a desquitar si es que el 28 de julio el señor Castillo vaya a ceñirse la banda, que va a ser el manejador de todo el proyecto gubernamental, ya no hablamos político, gubernamental va a ser definitivamente el señor Cerrón. Por lo menos a estas alturas ya debe tener 5 para algunos de los ministerios. Y estos seguramente son personajes directamente vinculados con su entorno familiar. Seguramente ya se ha buscado a un abuelo, se ha buscado a un tío, se ha buscado a un primo. Entonces ese es el hecho concreto que francamente
pone pues en gravísimo riesgo la seguridad democrática del país. No podríamos permitir que un personaje con este talante entre desde las sombras a manejar los destinos del país y que el señor Castillo no tenga la suficiente capacidad de deslindar con este señor. Imposible, este señor va a estar de plano, tan pronto se inaugura el mandato del señor Castillo, va a estar de plano en el cogollo del poder. Entonces, las alertas están bien, acá desde Exitosa, desde el día 1 dijimos, aquí hay un señor que hace ruido, acá hay un señor en las sombras, acá hay un señor que hay que ponerle toda la atención, es Cerrón. Cerrón es una persona que no debería llegar al gobierno porque efectivamente tiene demasiado que explicar, demasiada cola y tiene pues una sentencia por corrupción. Claro, y obviamente vienen otras sentencias más, porque este señor tiene una retahíla de procesos, aproximadamente una decena, los cuales obviamente va a tener que responderlas. Y cuando el profesor Castillo dice, nos lo vamos a tumbar al Tribunal Constitucional, vamos a cambiar la constitución política del Estado, esto no es una cosa que parta del sentimiento del profesor Castillo. Esto es lo que este señor le dicta, le enseña, le instruye, y el profesor Castillo lamentablemente responde. No corresponde absolutamente a la idea que tiene de Estado, ¿no? Por ejemplo, cuando él dice, el pueblo si es que me lo pide, ¿cómo que un profesor no va a conocer el funcionamiento del Estado? El pueblo está representado a través del Congreso de la República. No le puede ir a decir un centenar de ciudadanos a la puerta del Palacio de Gobierno y decirle, profesor Castillo, por favor, a ver si cambia la Constitución. Y él lo va a tener que cambiar. El pueblo está representado, eso es la estructura democrática del país. Hay un ejecutivo y hay un legislativo. Y esos poderes se tienen que respetar como tal. Y cuando hablamos de pueblo, el pueblo justamente está representado en el legislativo a través de los congresistas. Y son aquellos que por norma y por mandato de la Constitución son los que tengan que regular todos los procedimientos en cuanto al cambio de la Constitución, a la convocatoria de una asamblea constituyente, en fin. Pero no es el pueblo, o sea, el señor va a estar siempre pendiente de lo que el pueblo diga o de lo que las calles digan, como ya lo ha señalado. Si es que yo no salgo elegido, voy a llamar a la gente. Esos son sentimientos pues dictatoriales, que ya no quepan en estos tiempos. Los juegos democráticos, aún no nos guste, están ya en su parte final y desgraciadamente estamos al borde del despeñadero con la señora Fujimori y el señor Castillo. Pero así es, pues, ¿qué le vamos a hacer? Pero ahí estar amenazando con que si no sale elegido, el señor va a llamar a la gente a las calles, francamente pone en gravísimo riesgo la institucionalidad democrática del país. Y seguramente no es ese el sentimiento del profesor Castillo, porque él ha sufrido las lacrimógenas, ha sufrido la represión cuando lideró la huelga de profesores, sino que es el dictado de este señor Cerrón que le habla siempre permanentemente al oído para que tenga que decir ante la opinión pública, ¿no? Muy bien, entonces solamente para cerrar esta entrevista, usted en este momento no está haciendo política, tengo entendido que se está dedicando a su actividad profesional, es abogado y ya está aquí en Lima, ¿no? Yo estoy respondiendo esta llamada, Karina, desde la provincia de Junín, que está más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, por mis actividades profesionales me desplazo a la ciudad de Lima, donde está mi familia, estoy en la ciudad de Huancayo. Y bueno, pues definitivamente después de haber tenido la experiencia de representar a mi provincia, la gente decente no tiene por qué estar medrando de las ubres del Estado cuando tenemos la suficiente capacidad de trabajar en lo que más nos gusta, ¿no? Entonces estoy en la actividad privada, gracias a Dios me va muy bien y estoy con la tranquilidad de mi conciencia y con la autoridad moral de decir lo que pienso de estas personas. Muy bien, muchísimas gracias al señor Barrios, muchísimas gracias también por, después de tanto tiempo, revelarnos qué fue lo que pasó y además perder un poco la tranquilidad que ya le habían dado los años, porque nuevamente viene a esta escena tan convulsionada. Muchísimas gracias a Gines Barrios, que fue consejero regional en las épocas que era presidente regional el señor Vladimir Cerrón.